Sean muy bienvenidos. Esta es la tercera hora de la serie de Nehemías. El tema del día de hoy se llama los planes de un líder. ¿Por qué hacemos planes? Bueno, primeramente porque Dios mismo los hace. La Biblia dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declaró el Señor, planes de bienestar y no de calamidad. Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Dios hizo planes para nosotros. Por eso que la hora anterior vimos la importancia de la oración, de manera tal de buscar estos planes y establecer estos planes en la tierra, de establecer la agenda celestial, establecer el diseño de Dios en nuestra vida y en nuestro ministerio. Efesios 2:10 agrega, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios preparó de antemano obras para que andemos por ellas. Dios preparó planes para que andemos por ellos. Planes de bienestar y no de calamidad. Los planes de Dios son de bienestar. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y se manifiesta en sus planes, en el centro de su voluntad. Indefectiblemente nuestros planes separados de Dios, planes que no contemplan a Dios ni su voluntad, nos llevan a la calamidad. Es por eso que buscamos los planes de Dios y establecemos el plan conforme al corazón de Dios. Nehemías capítulo 1 versículo 1 dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, en el mes de Quisleu, en el año 20 del rey Artajerjes, estando yo en la fortaleza de Susa. ¿En qué año? En el año 20 del rey Artajerjes. ¿En qué mes? En el mes de Quisleu. Nehemías capítulo 2 versículo 1. Después del tiempo de oración, después del relato, después de la oración de Nehemías, vemos capítulo 2 versículo 1. Aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. ¿En qué año? En el año 20 del rey Artajerjes, pero ahora esto en el mes de Nisán. ¿Qué quiero destacar esto? Que 4 meses habían pasado desde Quisleu a Nisán del mismo año. Nehemías en todo este tiempo no solamente oraba, sino que también planificaba. El versículo 2 del capítulo 2 dice, así que el rey me preguntó, ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo, eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve temor. ¿Por qué tuvo temor? Bueno, porque presentarse delante del rey con cara triste era un delito capital. Y también presentarse delante del rey con una petición que no le agradara era un serio problema. En ese entonces también los reyes eran asesinados mediante veneno, eran envenenados. Por eso existía el copero del rey. Por eso el trabajo de Nehemías. Nehemías probaba la copa del rey. De esa manera, si había veneno en ella, el rey podía anticipar esto y ser resguardado. Y Nehemías estaba triste. El rey podía ver esto como una posible situación de riesgo. Entonces era natural que Nehemías tuviera temor. Es natural que el líder pueda experimentar el temor. ¿Qué debe hacer el líder cuando experimenta el temor? Bueno, evidentemente debe enfocarse en el amor incondicional de Dios. Porque el amor de Dios echa fuera todo temor, dice la palabra de Dios. Entonces, Nehemías estuvo 4 meses orando y buscando el plan de Dios para esto. Estuvo pidiendo sabiduría, estuvo pensando en cada detalle. Nehemías, como veremos, sabía qué responder y cómo responder ante cada pregunta del rey. Nehemías 2:3 dice, y le dije al rey, viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Bueno, lo primero que vemos aquí es que las primeras palabras fueron de apoyo al rey. Viva para siempre el rey.
o no piense que quiero su muerte. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desoladas? Nehemías había escogido hasta sus palabras con sumo cuidado y comenzó a explayarse demostrando su lealtad al rey. Por otra parte, escogió también muy bien su argumento. Apeló al respeto cultural de los orientales por sus antepasados. Él no dijo: las murallas de mi ciudad están caídas, que fue el mensaje que recibió de sus hermanos que venían de Jerusalén. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo? El lugar de los sepulcros de mis padres está desolado. Le habló en un código que el rey comprendería. Le habló en un lenguaje que el rey recibiría y que generaría empatía en el rey y compasión por la situación del pueblo de Nehemías. Nehemías fue sabio en escoger su argumento. Versículo 4 dice: entonces el rey me dijo: ¿qué es lo que pides? Así que oré al Dios del cielo. No sabemos si aguardó un lapso de tiempo o al escuchar la pregunta oró rápidamente: Señor, guíame en esto. Pero como podemos ver, Nehemías buscaba guianza y estaba siempre muy dependiente de lo que Dios estaba estableciendo, de lo que Dios decía, de adquirir la sabiduría de Dios, no de hacer las cosas en su propia sabiduría. Entonces el rey me dijo: ¿qué es lo que pides? Podemos ver que entonces el argumento de Nehemías, las palabras que había escogido, habían funcionado. Así que oré al Dios del cielo y respondí al rey: si le place al rey y si su siervo ha hallado gracia delante de usted, envíeme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme, y yo le di un plazo fijo. Nehemías tenía una meta fijada, que era reconstruir los muros. La planificación tiene como propósito la consecución de metas. Nehemías tenía una respuesta para cada pregunta. Estando la reina sentada junto a él, preguntó al rey: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Nehemías había planificado cada detalle. Sabía que eran 2 meses a camello hasta su ciudad. 2 meses de ida, 2 meses de vuelta, más el tiempo que demoraba la reedificación de los muros. Entonces Nehemías había pensado cada uno de estos detalles, de manera tal que le dio un plazo fijo. Y le agradó al rey enviarme, y yo le di un plazo fijo. Tanto tiempo me tardaré, mi rey. Para responder así, Nehemías había hecho planes. Y le dije al rey: si le agrada al rey que se me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río Éufrates, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá. La planificación también nos permite anticiparnos a los problemas. En la oración, Dios nos revela los planes también de nuestros enemigos. Y de esta manera nos podemos anticipar a los problemas. Si le agrada al rey, que den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río Éufrates. Entonces, estos gobernadores podían haber sido un problema, pero con cartas del rey iban a poder pasar hasta que llegaran a Judá. Y continúa el versículo 8 y dice: y una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. Y el rey me lo concedió, porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Ahora, como se dan cuenta, Nehemías
había calculado que necesitaba también madera. Y no solamente había calculado esto, sino que se había preguntado y se había informado. ¿De dónde saco la madera? Bueno, allí estaba el bosque del rey. Y Asaf era el encargado del bosque. Y de eso Nehemías también se había informado. A fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. Tenía 3 propósitos esta madera: para las puertas, para la muralla y para la casa. Él había meditado en cada una de estas cosas, cómo reconstruirlas y qué era necesario. Y el rey me lo concedió, porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. La gracia de Dios estaba sobre Nehemías. El rey no entendía bien por qué estaba concediéndole todo esto, pero nosotros sabemos que es la gracia de Dios. Entonces, miren, las palabras de Nehemías están muy bien escogidas y suena muy salamero, muy encantador, genera mucha empatía. Pero en el fondo, lo que le dijo Nehemías al rey es: quiero que me dejes ir, quiero que me des protección y quiero que pagues por este proyecto. La Biblia dice que las riquezas del injusto están guardadas para el justo. Hay un injusto trabajando para nosotros en algún lugar de la tierra. Elías fue alimentado por